A ver, si pensamos en la palabra hormigón, ¿qué se nos viene a la cabeza? Seguramente algo gris, vasto, aburrido, ¿a que sí? Pues la verdad es que esa idea no podría estar más lejos de la realidad. Hoy vamos a desmontar ese mito por completo, porque vamos a descubrir un mundo de materiales de alta tecnología diseñados para resolver algunos de los desafíos de ingeniería más bestias que existen. La respuesta rápida es un no rotundo. ¿Y la respuesta larga? Bueno, esa es mucho más fascinante. Porque el hormigón que se usa hoy en día para construir rascacielos, puentes o túneles es en realidad toda una familia de materiales increíblemente sofisticados. Pues la respuesta es que sí, sí que puede. Y no, no son trucos de magia, son soluciones de ingeniería de una precisión milimétrica. Son los que llamamos hormigones especiales, y cada uno es la respuesta a un problema que, de otra forma, sería imposible de resolver. Venga, en los próximos minutos vamos a meternos de lleno con 4 de estos materiales extraordinarios. Vamos a ver por qué existen, cómo funcionan y sobre todo qué maravillas de la construcción hacen posibles. Así que, ¡al lío! Empecemos con un problema súper común en la construcción moderna, las estructuras complejas, que por dentro están hasta los topes de barras de acero de refuerzo. A ver, ¿nos imaginamos intentar rellenar cada mínimo hueco de esa maraña de metal con un hormigón tradicional, espeso? Es que es casi imposible. Seguro que quedarían huecos o burbujas y eso comprometería la seguridad de toda la estructura. Y aquí entra la solución, el hormigón autocompactante, o HC. Como su nombre ya nos chiva, se compacta él solito. Es curioso porque esta tecnología que desarrolló el profesor Okamura allá por 1988 es en realidad una evolución de las técnicas que se usaban para hormigonar bajo el agua. Es tan fluido que su consistencia no se mide por cuánto se hunde, sino por cuánto se extiende a lo ancho. Ojo, conseguir esta fluidez sin que los materiales se separen, o sea, sin que la grava se vaya al fondo y el agua se quede arriba, es un equilibrio súper delicado. El HAC es un hormigón hipersensible, por así decirlo. Un poquito más o un poquito menos de agua puede cambiarlo todo. Por eso los ingenieros tienen que probar estas 3 propiedades clave de forma súper rigurosa. La primera prueba es la de flujo de revenimiento. Esto es como hacer la masa de las tortitas. No la queremos ni muy espesa ni muy líquida, ¿verdad? Pues aquí igual. Se vierte el hormigón desde un cono y se mide cuánto se expande. El objetivo es que se extienda perfectamente hasta alcanzar un diámetro de entre 50 y 76 centímetros. Pero claro, ¿puede este hormigón tan fluido moverse por esa especie de jungla de acero de la que hablábamos? Para eso está la prueba de la caja L. Se vierte el hormigón en un lado de la caja, que tiene forma de L, y tiene que pasar a través de unas barritas de acero para llenar el otro lado. Esto demuestra si de verdad es capaz de rellenar los espacios más complicados sin que nadie tenga que meter mano. Venga, pasemos al siguiente desafío, que es monumental: construir los cimientos de un puente o una estructura en el fondo del mar. El problema es bastante obvio. Si simplemente tiramos el hormigón al agua, la pasta de cemento se disuelve, se lava y al final en el fondo solo queda un montón de arena y grava que no sirve para nada. Hay varias técnicas, como usar unas cubas que se abren en el fondo, pero para los trabajos estructurales serios, de alta calidad, el método estrella es, sin duda, la técnica TREMI. Básicamente consiste en usar un tubo largo, el TREMI, para llevar el hormigón directamente a su sitio, sin que toque el agua y se estropee. ¿Y cómo funciona esto? Pues es bastante ingenioso. Primero se ceba el tubo, o sea, se usa un tapón para empujar el agua hacia afuera mientras el hormigón lo va llenando. Cuando el hormigón llega al fondo, forma una especie de bulbo que actúa como un sello. Y a partir de ahí, la clave es verter sin parar, manteniendo siempre la punta del tubo hundida en la masa de hormigón fresco. Así, el hormigón nuevo empuja al viejo hacia los lados, pero sin tocar el agua en ningún momento. Y el resultado es increíblemente fuerte. Un hormigón colocado con esta técnica puede alcanzar resistencias a la compresión de 282 kilos por centímetro cuadrado. Casi nada. Esto demuestra que es totalmente posible crear estructuras bajo el agua que sean igual de fuertes y fiables que las que hacemos en tierra firme. Bueno, ya hemos visto cómo hacer que el hormigón fluya y cómo ponerlo bajo el agua. Pero, ¿y si lo que necesitamos es que desafíe la gravedad? ¿Cómo se aplica hormigón en una pared vertical? O, más difícil todavía, en un techo. Pensemos en el revestimiento de un túnel o en estabilizar una ladera. La respuesta es el hormigón proyectado, también conocido como shotcrete o gunita. Es literalmente hormigón que se dispara con una manguera a toda velocidad. La fuerza del impacto hace que se compacte al instante contra la superficie y así consigue adherirse y aguantarse por sí mismo. Hay 2 formas principales de hacerlo, por vía seca o por vía húmeda. En la seca, la mezcla de cemento y los áridos viaja en seco por la manguera y el agua se añade justo en la boquilla, al final. En la húmeda, se mezcla todo antes. Hoy en día se usa mucho más la vía húmeda, porque tiene ventajas importantes, como una calidad más uniforme y, sobre todo, levanta muchísimo menos polvo.
Pero este método tiene un gran inconveniente, el rebote. Es inevitable que parte del material que se proyecta rebote en la pared y se pierda. La cantidad de material que se pierde depende de muchas cosas, pero lo más importante es la maña del operario, del gunitador. Un buen profesional sabe ajustar el ángulo, la distancia y la presión para perder lo mínimo posible y conseguir una capa compacta y uniforme. La calidad del trabajo, está literalmente en sus manos. Y llegamos al último desafío, que es masivo, en todos los sentidos. Hablemos de estructuras gigantes, como las presas. Cuando se vierte una cantidad tan enorme de hormigón, aparece un problema que no se ve, pero que es muy, muy peligroso: el calor. A ver, el hormigón, cuando se endurece, el proceso se llama fraguado, genera calor por una reacción química. En una pieza pequeña, ese calor se va sin más, pero en una masa de hormigón de varios metros de grosor, el calor se queda atrapado en el centro, como en un horno. Y claro, esa diferencia de temperatura entre el núcleo, que está ardiendo, y la superficie, que está más fría, crea unas tensiones que pueden rajar la estructura desde dentro. Y hay un límite crítico. Los estudios dicen que si la temperatura dentro del hormigón pasa de los 71 grados Celsius, su resistencia y durabilidad a largo plazo pueden verse afectadas seriamente. Entonces, ¿cómo narices se enfría un gigante de hormigón? Pues los ingenieros han ideado unas estrategias brillantísimas. Se pueden usar cementos especiales que generan menos calor, o sustituir parte del agua de la mezcla por hielo, o incluso enfriar la grava antes de mezclarla. Pero el método más famoso es el que se usó en la presa Hoover. Metieron una red de tuberías por dentro del hormigón y hacían circular agua fría del río por ellas para sacar el calor, como si fuera un sistema de refrigeración gigante. Una pasada. Como hemos visto, el hormigón está a años luz de ser un material simple y aburrido. Es una plataforma tecnológica súper versátil, que se adapta y evoluciona para resolver problemas cada vez más y más complejos. Así que la próxima vez que crucemos un puente, entremos en un túnel o nos quedemos alucinando con una presa, conviene recordar que detrás de esa fachada gris no hay un material simple. Lo que hay es una ciencia asombrosa, diseñada a medida para empujar los límites de lo que es posible construir. Y esto nos deja con una pregunta final que es fascinante. Las exigencias de la construcción no paran de crecer. ¿Qué nuevos retos nos esperan? Y sobre todo, ¿qué innovaciones en el mundo del hormigón harán falta para superarlos? Porque una cosa está clara, el futuro sin duda se seguirá construyendo con este material extraordinario.